¿Cómo están mis estimados hermanos? Un saludo para todos y cada uno de ustedes, en el nombre de Cristo nuestro Señor. El estudio número 2 del libro La Iglesia en las Casas. El título es Jesucristo es la respuesta del amor de Dios, basado en Juan 3, versículo 16, un versículo muy conocido por todos nosotros. Les recomiendo que hagan la lectura de este pasaje en este momento o después, ¿cierto? Detengan un rato el video y luego continúan, para llegar hasta Juan 3:16. Porque en los versículos anteriores se lee el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Y algunas notas aclaratorias al respecto. Nicodemo era un fariseo, miembro de un grupo político y religioso de la corte judía. Él ejercía autoridad sobre todos los judíos del mundo de ese tiempo, especialmente en el pueblo judío. Este varón se acerca a Jesús porque reconoce que algo le falta en su vida. Entonces Jesús le habla de la necesidad de que este hombre tiene, que significa nacer de nuevo. Cuando Jesús le dice esto, él se desconcertó. Entonces Jesús le explica lo que es nacer de nuevo. Esto es creyendo en él. Significa nacer a una nueva vida. En este marco se produce el diálogo hasta llegar al versículo 16, donde Jesucristo usa una palabra que tal vez es desconocida para nosotros, o tal vez sí, nosotros la conocemos. Unigénito, que significa único, y donde quiere expresar que Jesús es el único Hijo de Dios. Desarrollo y significado del estudio de hoy. Primero, la magnitud del amor de Dios. Dice, porque de tal manera, se trata de un amor extraordinario e inconmensurable que no se puede medir. De tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, que entregó a su único Hijo. Segundo, el objetivo del amor de Dios. Es el mundo el objetivo del amor de Dios. Amó Dios al mundo, dice el versículo. La humanidad es el objeto de su amor. No solamente ama a la gente buena, ni solo a los que le aman a Él, sino a todo ser humano ama a Dios. Dios, además de amar a la humanidad, nos ama con especial cuidado a nosotros los creyentes. También habla de la expresión del amor de Dios, y su amor lo ha expresado el Señor o Dios dando a su Hijo, que ha dado, dice el versículo, que ha dado. Significa que no son intenciones ni expresiones que quedan solamente en palabras, sino que es una acción concreta en la entrega de su Hijo para su Hijo Jesucristo para salvación de todos nosotros. Ha dado a su Hijo. El costo del amor de Dios se menciona aquí. Le costó a Dios su Hijo unigénito, dice el versículo. La salvación es gratuita, pero no es barata. Costó la sangre de Jesucristo. Él dio su vida para que nosotros tengamos una nueva vida aquí y una nueva vida para la eternidad. La amplitud del amor de Dios se menciona aquí. Su amor es amplio para todo aquel. Quiere decir que es para todos. Es un amor universal para todos los pueblos, para todas las naciones y para todas las culturas. Solo queda excluido el que se niega a recibirlo.
El camino del amor de Dios es el que cree en Él. No hay varios caminos, no hay muchas alternativas hacia Dios. Solo hay un solo camino, solo hay una senda, y significa seguir solo a una persona, Jesucristo. Creer en Él permite apropiarnos del amor de Dios y de la salvación por medio de la fe en Jesucristo el Señor. El amor tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito del amor de Dios? Que el hombre no se pierda, que no se pierda. Dice el versículo, el propósito de Dios no es condenarnos, el propósito de Dios es salvarnos. La finalidad de su amor es la vida, no la muerte. La finalidad de Dios en su amor es para nosotros la salvación y no la perdición. El amor tiene una meta, la meta del amor de Dios. La meta del amor de Dios lo indica en la frase que dice, mas tenga vida, tenga vida. Dios es el Dios de la vida. Dios es el Dios dador de la vida. Dios es el Dios sustentador de la vida para todos nosotros. Él quiere una verdadera vida para cada uno de nosotros los seres humanos. Jesucristo vino al mundo, sufrió aquí en el mundo, murió por el mundo y resucitó para que nosotros tengamos vida. Lo dijo Juan, lo dice Juan en Juan capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida abundante es la que nos da Dios por su amor en Jesucristo. Una vida con propósito es la que Dios nos ha dado y nos da por medio de Jesucristo. La extensión del amor de Dios también se menciona aquí. Es la eternidad, para que tengamos una vida eterna, dice la Escritura, dice el versículo, para que tengan vida eterna. Es una vida abundante que Jesús prolonga desde aquí y hacia la eternidad. Al aceptar a Jesucristo, tenemos la seguridad que al morir viviremos eternamente con Él. Ahora, para concluir estos pensamientos, le invito a meditar en este sentido. ¿Cuál es la imagen que usted tiene de Dios? ¿Cuánto le ama Dios? ¿O sabe usted cuánto le ama Dios? Entonces piense en esto. Un gran sacerdote, cierto, que meditaba mucho en la palabra de Dios, conocedor de las Escrituras, dijo lo siguiente: Agustín, Dios nos ama a cada uno de nosotros como si no hubiera otro a quien amar. Dios su amor, por su amor manifestado en Cristo, nos salvó. Dios solamente por la obra de Cristo en la cruz te puede salvar. Espero que Dios te bendiga en este estudio y medita en la palabra que está en Juan capítulo 3, versículos 1 al 16. Dios nos bendiga. Amén.